regresamos con SF moderados. Algunos tuiteros dicen, bueno, ¿y qué pasó con Arzú? No, lo de Arzú sigue, eso va para largo. Pero hablemos hoy del debate eso no es nada público, moderado. ¿no? Eso, hablando de radicalidades, de radicales, mejor dicho. Bueno, estamos hablando de que se está secuestrado el debate público y la palabra la tiene Luis Miguel. Solo voy a hacer referencia aquí al tuit de Brenda Hernández que dice que estamos confundiendo, bueno, que yo estoy confundiendo radical con extremista. Dice, ojo con eso, que yo tampoco sería moderada, soy radical, no extremista. Creo que ahí tiene un punto y era lo que decía Fernando, el radical es el que va a la raíz. A lo mejor hablemos entonces de extremistas, ¿verdad? Extremistas, aquellas personas que llevan el debate público a un extremo y que yo creo, me parece, que no solamente lo tiene secuestrado. Y es que lo que pasa es que también hay una simplificación de cosas. Es muy fácil decir, es que todos los empresarios son unos corruptos. O es que todas las ONGs... Los campesinos. Todos los campesinos son también unos corruptos o están metidos en cosas. O sea, es muy fácil llevar el debate a esos extremos. Y la otra cosa es que también nos han obligado a llevar el debate a esos extremos. Estos grupos, algunos que mencionaba Fernando y otros que están un poco más del lado izquierdo, están secuestrando el debate y lo que tienen es una cuestión donde nos están envolviendo en una discusión interminable. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es tratar de llevar un diálogo entre, digamos, no extremistas, ¿verdad? Si el término moderados puede sonar un poco chocante, pero personas que están dispuestas a dialogar. Yo creo que aquí la clave es disponibilidad al diálogo. Por eso es que nosotros vemos con mucha perversidad el término moderado. Y además, fíjense pues, las palabras no son vacías de contenido. La palabra moderado tiene toda una connotación política a lo largo de la historia. Aquí Raúl nos manda un tuit donde nos dice la Real Academia Española. En el siglo XIX español, seguidor del Partido Liberal, que propugnaba la moderación en las reformas y el mantenimiento del orden público y principio de la autoridad. Entonces, cuando nosotros hablamos que esto es un moderado, estamos diciendo moderado es aquel que quiere que las cosas sigan más o menos como están, un poquito mejores. Cuando lo que estamos hablando es, somos un país que estamos ya topados, al borde de la crisis, a una crisis que nos ha llevado la corrupción y el financiamiento ilícito. Y cuando hablamos de financiamiento ilícito de los partidos, yo no veo a Codeca financiando partidos políticos porque no tienen los recursos, pero sí veo a los empresarios del caso Construcción y Corrupción que han ido a decir, sí, yo le di pisto a Sinualdi. Perdón, Fernando, entonces, pero si te digo algo, digamos, yo sí veo a Codeca, al menos es lo que ¿financiando? Se ve, financiándose con algunos temas de conexiones ilegales. Pero de los Eso corruptos es algo que están sabido. ahorita gobernando. No, es que es diferente, porque no han llegado a ese extremo, digamos, no han logrado convertirse en un partido político. ¿Y por qué no pueden llegar a ese extremo? Porque no tienen ni el dinero, ni los medios de comunicación. La otra acepción que nos ponen aquí en el tweet, dice, moderado es solo el que tiene moderación, ¿verdad? El que está en el centro, el que sabe comprometerse, el que sabe poner sus puntos sobre la mesa y saber qué puntos. Por ejemplo, una de las grandes peticiones que se hacen muchas veces de estos grupos campesinos, entonces, una asamblea constituyente. Plurinacional además. En este contexto, promover una asamblea constituyente a mí me parece una petición extrema. Yo en todo caso, si eso se quiere discutir, que se discuta en el futuro, pero ni siquiera tenemos un sistema político que lleve gente preparada, un sistema electoral que lleve gente preparada al sistema político que pueda discutir con seriedad una asamblea constituyente. Ahorita lo que tenemos ahí son personas metidas que a las que yo no les confiaría, pero ni siquiera 10 quetzales. Luis Miguel, ¿Codeca ha enarbolado un discurso extremista de izquierda, a tu parecer? Me parece que sí, además están pidiendo la renuncia, además están pidiendo la renuncia, un poco la de la asamblea constituyente. Yo creo que todos coincidimos que hay que llegar a una asamblea nacional constituyente. No todos coincidimos. No en este momento. No. Bueno, no todos, porque el que defiende la Constitución fue el que la construyó en su momento. No, pero la Constitución, tampoco nuestra Constitución es una Constitución completamente de derechas o conservadora. O sea, la Constitución habla de derechos sociales, entre otras cosas. O sea, tenemos una Constitución que además no ha sido desarrollada del todo. Hay mucha legislación que la Constitución manda a hacer que jamás se hizo, que el Congreso han pasado ya 30 años desde que salió esta Constitución y que no han desarrollado todo lo que ahí se pide. Entonces, tampoco podemos decir que tenemos ya una Constitución que se agotó.
tenemos una constitución que podemos ir mejorando. De hecho, las reformas al sector justicia lo que pedían era hacer algunos cambios en el tema de justicia para poder mejorar. Y lo mismo también con la reforma a la ley electoral, que es otro tema pendiente en el que vamos en constante construcción. Por ejemplo, cuando hablas de la Asamblea Constituyente Plurinacional, en estos momentos, con el antecedente, la propuesta de reforma constitucional y sus pues, obstáculos dentro del Congreso de la República, creo que en este momento discutir ese tema no tendría mucho futuro. ¿O le ves algún futuro como para ponerlo en prioridad número 1, Fernando? No, definitivamente no. Porque que no quiere decir que se renuncie a eso para más adelante. No. Yo creo, mira, si nosotros nos ponemos a pensar cuál ha sido la historia de Guatemala política ha sido una historia de moderados. ¿Por qué? Porque cuando pasamos, justo con lo que estás platicando de la Constitución, pasamos de la época de la guerra a construir una Constitución tutelada, una Constitución de moderados, de gente que sabía guardar las apariencias y que bueno, le dejamos un poquito a estos y también un poquito a aquellos. Y vamos a poner un poco acá porque el ejército nos está tutelando, entonces no podemos llegar tan extremos. Y los políticos han jugado a ese rol de la moderación tradicionalmente en el país. Yo lo que digo es, yo ni siquiera creo que sea necesario llamar ahorita a un diálogo. ¿Por qué? Porque no hay actores legítimos para hablar de un diálogo. Y como no hay actores legítimos para hablar de un diálogo, no tenemos en este momento la capacidad de ir a una Asamblea Nacional Constituyente. A ver, yo no quiero platicar con los corruptos, yo no quiero platicar con la derecha empresarial que ha sido acusada de corrupta, ni tampoco quiero platicar con el campesino que ha delinquido. Entonces yo les digo, a ver, vamos a platicar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles pueden ser los mínimos comunes? Para mí el mínimo común es participemos, rompamos el monopolio de los partidos y que puedan ir la derecha extrema, la izquierda extrema y que sean los votos los que digan. Pero no olvidemos que la derecha y la derecha extrema tienen los medios y la educación de su lado y que por eso no va a jugar en igualdad de condiciones. Yo tomo dos ideas de Fernando. La primera, lo que decís, revisando un poco la historia, ciertamente esos momentos en los que hemos logrado un diálogo entre moderados nos han llevado a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, a construir una constitución que, como bien dice Fernando, es una constitución moderada, una constitución que habla de derechos sociales, pero que también habla de un sistema económico capitalista. O sea, yo creo que tenemos lo mejor de ambos sistemas en una constitución. También nos llevó a firmar la paz, por ejemplo, ¿verdad? Fueron momentos en los que logramos encontrar espacios de diálogo y de moderación y que si bien no han logrado cuajar del todo, porque la Constitución no se ha desarrollado del todo y tenemos problemas ciertamente de marco jurídico, pero, y tampoco los acuerdos de paz fueron una agenda constante, pero ciertamente son momentos en los que logramos algo, por lo menos logramos una mínima apertura democrática, terminamos con la larga dictadura militar. Yo creo que ese es un logro de un pacto de moderados pequeño. Pero ¿por qué no se ha logrado desarrollar la Constitución? ¿Por qué no hay una ley contra los monopolios? Sistema político. ¿Por qué no hay una ley de aguas? Porque el sector de derecha empresarial lo ha impedido, ha comprado diputados que evitan que esas cosas pasen. Pero no y solo. También ha conseguido leyes, porque hemos visto que hay leyes como la ley que le llamaron la ley Tigo, la ley Monsanto, donde vienen y las pagan. Entonces, ¿con quién vamos a dialogar? Lo que sucede es que, lo que decía antes, hay personas, hay grupos en todos los sectores que han usado muchos de estos espacios para mover sus intereses, pero no son todos. Yo sí digo algo, otra de las ideas que decías antes, y es que de este diálogo sí hay que excluir a esas personas que han incurrido en ilícitos. O que, por ejemplo, a los corruptos. A los corruptos y otro tipo de ilícitos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, sentarse a discutir ahorita con un Congreso, lo veo imposible. Incluso sentarse a discutir ahorita con el gobierno se me hace muy complicado. Hablemos de un diálogo de sociedad civil entre personas que tienen la legitimidad para dialogar. ¿Y esa legitimidad qué es? Dos cosas: transparencia, ¿verdad? O sea, que tengan sus intereses, estén puestos sobre la mesa y que sean transparentes. Y número dos,
que estén limpios, ¿verdad? En la medida de lo posible, pues limpios. Si se necesita o como requisito se tiene que exigir esta, digamos, limpieza, manos limpias para participar de un encuentro, de un diálogo, ahí volvemos otra vez al tema de, lo mencionaba Fernando, no voy a sentarme a hablar con los empresarios porque han participado en actos de corrupción. No me voy a sentar a hablar con estas organizaciones campesinas o con Codeca porque han incurrido también en ilícitos. Entonces nos quedamos con una mesa, si no vacía, incompleta. Yo creo que no. O sea, hay muchas personas en el sector empresarial con las que se puede hablar perfectamente, que no han incurrido en hechos de ningún tipo y con los que se puede... Hay muchas personas en el sector campesino con las que se puede hablar también. O sea, personas de izquierda y derecha. O sea, yo ahí sí que no quiero repetir aquello de los buenos somos más, pero sí creo que hay mucha gente con la que podemos dialogar y más bien es una minoría en todos los sectores los que van a quedar excluidos. Entonces aquí el tema o un obstáculo es la desconfianza. La desconfianza patente de un lado y de otro. Pero mira, sí es una desconfianza patente. Pero no puedo, a ver, Fernando, no puedes decir que no desconfías del otro bando. Por supuesto que desconfías del otro bando. Y desconfías no porque te lo hayan metido, porque lo has visto. Porque mientras la derecha ha administrado este país, el país está de cabeza. Y decime, a ver, siempre lo hemos platicado, ¿cuándo la izquierda ha gobernado Guatemala? Posiblemente en el periodo democrático de 1944 al 54, que fue derrocado militarmente por la derecha. Pero hay cierta derecha con la que se puede platicar. Es que yo no creo que haya que platicar con la derecha. Como te digo, o sea, para mí... Ahí sí me parece un poco extremo, Fernando. No, yo creo que este país está compuesto de la diversidad de fuerzas y de formas de pensar. Claro. Ahora, yo creo que, o sea, dentro de la derecha hay muchas personas con las que se puede dialogar. A ver, pero déjame terminar el punto. No creo que haya necesidad de dialogar. ¿Por qué? Porque las posturas son antagónicas y todos tienen la misma, su representación y su validez es la misma. ¿Por qué? A ver, te voy a poner un ejemplo claro. Viene el procurador de los derechos humanos y dice que tanto CACIF como Codeca tienen representación. Y CACIF dice, no me comparen con esos. Entonces, a ver, aquí no estamos hablando de ese diálogo. Que ellos se postulen, que permitan a estas agrupaciones postularse, tener sus candidatos y luego construyamos ya en negociaciones. Pero ¿de qué nos vamos a sentar a hablar? ¿Estás hablando de candidatos para el sistema político? Para políticos. Okay. Pero ¿de qué nos vamos a sentar a hablar ahorita? Yo te pongo si un punto. Esta gente toda la vida le han dicho dialoguemos sí. Y tienen 200, 500 años de estar como están. Yo te pongo un punto. No vale la pena dialogar. Para que podamos llegar a ese punto de que estemos en un congreso hablando, discutiendo estas cosas tan de fondo y tan importantes, primero tenemos que poder llegar al Congreso. Y ahorita lo que está pasando es que el sistema político está secuestrado por ciertos grupos, ciertas mafias que no están permitiendo la participación de muchos grupos. O sea, en cuenta grupos campesinos no están representados, mucha gente de la derecha tampoco se siente representada por este sistema político. Entonces, dialoguemos ahorita de una ley electoral. ¿Por qué no dialogamos de una reforma de ley electoral que permita la apertura, que baje las barreras de entrada y que participen nuevos grupos políticos? ¿Por qué no esos grupos campesinos que tienen bases fuertes, que tienen buena representación en muchos sectores, por qué no participan? Porque el sistema político ahorita está secuestrado por el dinero, ¿verdad? Así es, pero por el capital. Si abrimos, o sea, porque se necesita dinero para poder entrar, ¿verdad? Pero si bajamos las barreras de entrada, si abrimos la puerta para que más grupos políticos puedan participar, entonces estos grupos campesinos pueden entrar y participar en la arena política. Y lo mismo grupos del otro lado que pueden tener independencia y que pueden estar solos porque no fue a través del dinero que llegaron. Estoy de acuerdo. Entonces, ese es un punto mínimo que tenemos que encontrar. Pero eso sí discutámoslo ahorita, sí, como sociedad civil. Claro. Bueno, yo quiero que vamos al corte. Sociedad civil. Vamos al corte y vamos a hablar de la famosa sociedad civil. Ya lo sabe, la etiqueta SF Moderados. ¿Qué opina usted de este debate, de esta discusión? Volvemos luego del corte. Si no, mira,